6 años después de huir con su novio, mi hermana menor volvió y mi madre olvidó todo lo que había hecho por ella. Ahora está siendo arrestada por lo que hizo. Yo, una mujer de 27 años, he estado viviendo con mi madre durante los últimos 6 años, desde que mi hermana menor Kate, de 26 años, se fugó con su novio Matt, de 28 años. Ha sido un tiempo desafiante, y ahora las cosas han tomado un giro inesperado. Déjame contarte toda la historia. Kate y Matt empezaron a salir cuando estaban en la escuela secundaria. Kate tenía 16 años y Matt 18. Desde el momento en que se juntaron, eran inseparables. Kate pasaba cada momento libre con Matt, a menudo saltándose escenas familiares o eventos para estar con él. Al principio, mi madre y yo tratamos de ser comprensivas. Recordábamos cómo era ser jóvenes y estar enamoradas, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzamos a tener serias preocupaciones sobre Matt y su influencia en Kate. Matt no era un buen estudiante, apenas aprobaba sus clases y parecía más interesado en las fiestas que en planificar su futuro. Empezó a beber en exceso cuando aún estaba en la escuela secundaria y, para cuando se graduó, ya fumaba regularmente. Kate llegaba a casa oliendo a humo y alcohol, y sus calificaciones comenzaron a bajar. Mi madre y yo tratamos de hablar con Kate sobre nuestras preocupaciones. Señalamos cómo el comportamiento de Matt estaba afectando su rendimiento escolar y sus relaciones con el resto de la familia, pero Kate no escuchaba. Insistía en que no conocíamos a Matt como ella, que él estaba siendo malinterpretado y que ella lo estaba ayudando a convertirse en una mejor persona. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Kate tenía 18 años y Matt 20. Era el cumpleaños número 70 de mi abuela y estábamos teniendo una gran celebración familiar. Kate nos rogó que dejáramos invitar a Matt, prometiendo que se comportaría bien. Contra nuestro mejor juicio, aceptamos. La fiesta comenzó bien, Matt llegó a tiempo y fue educado con todos, pero a medida que avanzaba la noche, quedó claro que había estado bebiendo antes de llegar. Se volvió más ruidoso y molesto, haciendo bromas inapropiadas e intentando que Kate se fuera de la fiesta con él. Cuando mi tío sugirió amablemente que quizás Matt debería retirarse, Matt explotó. Comenzó a gritarle a mi tío, llamándolo nombres y acusándolo de tratar de controlar a Kate. Volcó la mesa del pastel en su enojo, arruinando el hermoso pastel que mi tía había pasado horas haciendo. Kate trató de calmarlo, pero él la empujó. Finalmente, mis primos tuvieron que sacarlo físicamente de la casa. Al día siguiente, mi madre y yo sentamos a Kate para una charla seria. Le dijimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y verla arruinar su vida por alguien que claramente no tenía respeto por ella o su familia. Le explicamos que el comportamiento de Matt no era normal ni aceptable y que estábamos preocupadas por el rumbo de su relación. Kate se puso a la defensiva. Nos acusó de nunca darle una oportunidad a Matt, de juzgarlo injustamente. Insistió en que él estaba pasando por un mal momento y que ella podía ayudarlo si fuéramos más comprensivas. Ahí fue cuando mi madre perdió la paciencia. Le dijo a Kate que tenía que elegir, su familia o Matt. Mirando atrás, me pregunto si fuimos demasiado duras, pero en ese momento, realmente creíamos que estábamos haciendo lo mejor para Kate. Nunca esperábamos que realmente eligiera a Matt sobre nosotras. Esa noche, mientras mi madre y yo dormíamos, Kate hizo su maleta y se fue. Dejó una nota diciendo que se iría a vivir con Matt y que no intentáramos contactarla. Estábamos devastadas. Los siguientes años fueron realmente difíciles. Mi madre estaba deshecha. Se culpaba a sí misma por la partida de Kate, preguntándose si había sido demasiado dura o si había ignorado señales de que Kate estaba tan infeliz. Traté de apoyarla lo mejor que pude, tanto emocional como financieramente. Acababa de terminar la universidad cuando Kate se fue, y había estado planeando mudarme y comenzar mi propia vida. En cambio, decidí quedarme en casa y ayudar a mi madre. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local para ayudar con las cuentas. No era lo que había imaginado para mi vida, pero no podía soportar la idea de dejar a mi madre sola. A medida que pasaban los años, tratamos de seguir adelante con nuestras vidas, pero la ausencia de Kate siempre se sentía. Cada fiesta, cada reunión familiar, había un asiento vacío en la mesa. Mi madre a menudo hablaba de cuánto extrañaba a Kate, preguntándose dónde estaba y si estaba bien. Decía cosas como, ojalá nunca le hubiera dado ese ultimátum. Tal vez si hubiera sido más comprensiva, aún estaría aquí. Tenía mis propios sentimientos complicados sobre la situación. Parte de mí estaba enojada con Kate por haberse ido, por haber elegido a Matt sobre su familia. Pero otra parte de mí extrañaba a mi hermanita y se preocupaba por ella. Siempre habíamos sido cercanas creciendo, y sentía que había un vacío en mi vida donde ella solía estar.
Tratamos de encontrar a Kate varias veces a lo largo de los años. Nos pusimos en contacto con sus viejos amigos, revisamos las redes sociales, incluso contratamos a un investigador privado en un momento, pero Kate no quería ser encontrada. Las pocas pistas que obtuvimos sugerían que ella y Matt se mudaban mucho, nunca quedándose en un lugar por mucho tiempo. Así que la vida continuó. Trabajé hasta llegar a ser gerente en la librería. Salí con algunas personas, pero nada serio. La mayor parte de mi energía se destinó a mi trabajo y a cuidar de mi madre. No siempre fue fácil, pero habíamos encontrado una especie de estabilidad. Entonces ocurrió ayer. Llegué a casa del trabajo, esperando otra noche tranquila con mi madre. En cambio, entré en la sala de estar y encontré a Kate sentada en nuestro sofá, con un niño pequeño de unos 3 años dormido en su regazo. Por un momento pensé que estaba alucinando. Kate se veía tan diferente de la chica adolescente que nos había dejado. Estaba más delgada, con ojeras oscuras bajo sus ojos y una fatiga en su rostro que la hacía parecer mayor de sus 26 años. El niño tenía el cabello oscuro de Matt. Mi madre estaba sentada a su lado, con un brazo alrededor de los hombros de Kate. Me miró cuando entré, con los ojos llenos de una mezcla de alegría y aprensión. «Cariño», dijo en voz baja, que era vuelto a casa. Me quedé allí congelada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Kate me dio una pequeña sonrisa incierta. «Hola, hermana», dijo suavemente. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio y explicó la situación. Matt había dejado a Kate y a su hijo, cuyo nombre es Ethan, hace unos 6 meses. Kate había luchado para llegar a fin de mes por su cuenta, trabajando en 2 empleos mientras trataba de cuidar de Ethan. Finalmente, había tragado su orgullo y había vuelto para pedir ayuda. Mi madre ya había decidido que Kate y Ethan se quedarían con nosotras. Dijo que ni siquiera era una pregunta, eran familia, y la familia se cuida entre sí. Escuché todo esto en una especie de aturdimiento. Parte de mí estaba contenta de ver que Kate estaba a salvo, aliviada de que se hubiera alejado de Matt, pero otra parte de mí estaba furiosa. Furiosa de que Kate pensara que podía simplemente regresar a nuestras vidas después de 6 años de silencio. Furiosa de que mi madre hubiera tomado esta gran decisión sin siquiera consultarme. Cuando mi madre terminó de explicar, exploté. Exigí saber por qué no había sido incluida en esta decisión. Señalé que yo había sido la que había estado apoyando nuestra casa durante los últimos 6 años, que había dejado mi propia vida en espera para cuidar de mi madre, y ahora se esperaba que aceptara a 2 personas más en nuestro hogar sin tener voz en el asunto. Kate comenzó a llorar, disculpándose una y otra vez. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nuestra ayuda, pero que no sabía qué más hacer. Mi madre trató de calmarme, diciendo que Kate y Ethan nos necesitaban, que no podíamos darles la espalda. Salí de la casa, necesitando aire y tiempo para pensar. Caminé por el vecindario durante horas, tratando de ordenar mis sentimientos. Por un lado, entiendo que Kate está en una situación desesperada. Es una madre soltera con un niño pequeño y necesita ayuda, y Ethan es inocente en todo esto. No debería tener que sufrir por los errores de sus padres. Pero, por otro lado, no puedo evitar sentirme enojada. Kate hizo su elección hace 6 años. Eligió a Matt sobre nosotras, nos dejó sin una palabra, y ahora espera ser recibida con los brazos abiertos. ¿Y qué hay de los últimos 6 años de mi vida? He trabajado duro para mantener a mi madre y nuestra casa, y ahora se espera que apoye a Kate y a Ethan también. También hay preocupaciones prácticas. Nuestra casa no es muy grande. ¿Dónde van a dormir Kate y Ethan? ¿Y qué hay del esfuerzo financiero? Mi trabajo en la librería paga decentemente, pero no es suficiente para mantener a 4 personas. ¿Kate podrá encontrar trabajo? ¿Quién cuidará de Ethan mientras trabaja? Cuando finalmente volví a casa, Kate y Ethan estaban dormidos en mi antigua habitación. Mi madre estaba esperándome despierta. Intentó hablar conmigo sobre la situación, pero estaba demasiado agotada y emocionalmente drenada para discutirlo más. Esta mañana, la realidad de la situación realmente me golpeó. Kate estaba en la cocina cuando bajé para el desayuno, haciendo panqueques como solía hacer cuando éramos niñas. Ethan estaba coloreando en la mesa, hablando sobre su caricatura favorita. Mi madre estaba sonriendo, más de lo que la había visto sonreír en años. Por un momento, fue como si los últimos 6 años nunca hubieran pasado. Éramos una familia de nuevo, completa y feliz. Pero luego recordé todo lo que había ocurrido, todo el dolor y la soledad de los últimos 6 años, y el cálido sentimiento se evaporó. Me fui al trabajo sin decir mucho. Todo el día he estado distraída, incapaz de concentrarme en mis tareas.
Mis compañeros de trabajo lo notaron y preguntaron si todo estaba bien, pero ¿cómo podría siquiera comenzar a explicar? Ahora estoy aquí sentada, tratando de averiguar qué hacer. Sé que mi madre quiere que Kate y Ethan se queden. Ella ve esto como una segunda oportunidad, una oportunidad para reconstruir nuestra familia, y puedo ver lo feliz que la hace tener a Kate de vuelta, ser una abuela para Ethan. Pero me está costando dejar ir mi enojo y resentimiento. Siento que Kate está siendo recompensada por sus malas decisiones, mientras que a mí se me está dando por sentada. He sido la responsable, la que se quedó y cuidó de las cosas, y ahora se espera que simplemente me adapte a esta nueva situación sin quejarme. Al mismo tiempo, me siento culpable por estos pensamientos. ¿No se supone que la familia se trata de perdón y segundas oportunidades? ¿Estoy siendo egoísta por no querer ayudar a mi hermana y sobrino cuando claramente están necesitados? No sé cuál es la decisión correcta. Parte de mí quiere poner el pie en el suelo, decir que Kate y Ethan no pueden quedarse, pero sé que eso rompería el corazón de mi madre y posiblemente dejaría a Kate y Ethan sin lugar a dónde ir. Otra parte de mí piensa que debería simplemente aceptar la situación e intentar hacer lo mejor de ella. Tal vez esta podría ser una oportunidad para reconstruir mi relación con Kate, para conocer a mi sobrino. Pero tengo miedo de ser herida de nuevo, de abrir mi corazón solo para que Kate nos deje una vez más. Entonces, Reddit, recurro a ustedes para obtener juicio y consejos. ¿Estoy siendo egoísta e implacable, o son mis sentimientos justificados? ¿Y qué debería hacer ahora? ¿Cómo navego por esta complicada situación familiar sin perder la cabeza o destruir mis relaciones? Me siento perdida y conflictuada, desgarrada entre mi enojo persistente hacia Kate y mi amor por mi familia. Cualquier perspectiva o consejo sería muy apreciado. Actualización, realmente necesito publicar esto. Nunca esperé que mi día tomara un giro tan dramático. Estaba en el trabajo tratando de concentrarme en mis tareas a pesar del caos en casa, cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz temblaba mientras me decía que la policía había venido a nuestra casa y había arrestado a Kate. Me quedé atónita. ¿Qué podría haber hecho Kate para justificar un arresto? Dejé el trabajo inmediatamente y corrí a la estación de policía. Cuando llegué, encontré a mi madre ya allí, pálida y conmocionada. Un oficial nos sentó y nos explicó la situación. Lo que nos dijo nos dejó tambaleando. Resulta que la vida de Kate y Mar en los últimos 6 años no era nada como habíamos imaginado. No habían estado luchando para llegar a fin de mes ni tratando de construir una vida mejor. En cambio, habían estado involucrados en una serie de estafas y engaños. El oficial explicó que Kate y Mar habían desarrollado una rutina. Se mudaban a una nueva ciudad y Kate buscaba a hombres casados adinerados. Ella los seducía y comenzaba aventuras amorosas, mientras Mar reunía pruebas de estos asuntos, fotos, videos, mensajes de texto. Luego usaban esta evidencia para chantajear a los hombres, amenazando con exponer su infidelidad a menos que pagaran. Me sentía enferma al escuchar esto. No podía creer que mi hermana, la chica con la que crecí, pudiera ser capaz de tal manipulación y engaño. Pero a medida que el oficial continuaba, solo empeoraba. Su último objetivo había sido un hombre con una gran riqueza y conexiones poderosas. Kate lo había seducido y él había caído completamente en su actuación. Creía que ella era una madre soltera luchando por cuidar a su hijo. Le había dado dinero, ayudado a encontrar un lugar para vivir, incluso hablado de dejar a su esposa por ella. Pero luego descubrió la verdad. Se enteró de Matt, se dio cuenta de que Kate estaba casada y descubrió toda su operación. En lugar de ceder a sus intentos de chantaje, utilizó sus conexiones para tenderles una trampa. Matt fue atrapado primero, había sido arrestado hace una semana en otra ciudad. Kate había logrado escapar, y fue entonces cuando vino a nosotros. No nos había dicho nada sobre lo que realmente estaba pasando. Nos había utilizado como un escondite, poniéndonos en riesgo sin pensarlo 2 veces. La policía había estado rastreando a Kate y finalmente la localizaron en nuestra casa. Por eso vinieron a arrestarla. El oficial nos dijo que Kate enfrentaba cargos graves, fraude, chantaje y posiblemente incluso prostitución. Probablemente enfrentaría una condena considerable. En cuanto a Ethan, los servicios de protección infantil habían sido notificados. Sin embargo, dado que mi madre y yo éramos sus parientes más cercanos y no teníamos ninguna participación en los crímenes de Kate, probablemente nos darían la opción de tomar la custodia de él, si queríamos. Me senté allí tratando de procesar toda esta información. Sentí un torbellino de emociones, shock, enojo, traición, tristeza. Miré a mi madre y vi lágrimas rodando por su rostro. Se veía destrozada,
como si su mundo entero se hubiera desmoronado. Nos permitieron ver a Kate brevemente. Estaba en una celda, con el rostro empapado de lágrimas. Cuando nos vio, se echó a llorar, suplicándonos que la ayudáramos. Juró que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que ella y Matt solo habían estado desesperados por dinero al principio y luego las cosas se habían salido de control. No sabía qué decirle. Parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo pudo haber hecho esto, cómo pudo habernos mentido y utilizado, pero al verla allí, tras las rejas, luciendo tan pequeña y asustada, no pude encontrar las palabras. Al final, solo le dije que cuidaríamos de Isen y me fui. Los días siguientes fueron un borrón. Tuvimos que lidiar con abogados, servicios de protección infantil y la prensa, que se había enterado de la historia. Nuestra vida tranquila había sido volteada de cabeza. Isen fue puesto a nuestro cuidado temporalmente mientras el proceso legal se desarrollaba. No entendía lo que estaba pasando, solo que su mamá se había ido y ahora vivía con nosotras. Me rompía el corazón verlo preguntar por Kate, sin saber si o cuándo la volvería a ver. Mi madre estaba devastada. Se culpaba a sí misma, preguntándose si había hecho algo mal al criar a Kate, si había señales que había pasado por alto. Traté de consolarla, pero yo misma estaba luchando con mis propias emociones. Sentía enojo hacia Kate por habernos puesto en esta situación, por habernos mentido y utilizado, pero también me sentía culpable. Había estado tan enfocada en mi propio odio cuando Kate volvió que no había notado que algo andaba mal. ¿Debería haber visto a través de su actuación? ¿Podría haber prevenido esto de alguna manera? A medida que pasaban los días, tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Decidimos tomar la custodia completa de Isen. A pesar de todo, él era nuestra familia y no podíamos soportar la idea de que terminara en el sistema de acogida. Esto significó cambios significativos en nuestras vidas. Tuve que ajustar mi horario de trabajo, tuvimos que reorganizar la casa para hacerle espacio y tuvimos que resolver el cuidado infantil y, eventualmente, la escolarización. También tuvimos que decidir cómo manejar la situación legal de Kate. Después de mucha discusión, decidimos contratar un abogado para ella, pero dejamos en claro que no podríamos pagar ninguna multa o restitución en su nombre. Nuestros recursos tenían que destinarse a cuidar de Isen ahora. A medida que pasaban las semanas, nos adaptamos a una nueva rutina. Isen comenzó a adaptarse a vivir con nosotras, aunque todavía tenía pesadillas y a veces lloraba por Kate. Mi madre se volcó en cuidarlo, pareciendo encontrar algo de sanación en su rol de abuela. Yo me encontré en un nuevo rol extraño, parte hermana, parte tía, parte madre reacia. No fue fácil, pero ver a Isen sonreír o escuchar su risa lo hacía valer la pena. Y de alguna manera, cuidar de él me ayudó a procesar mis sentimientos hacia Kate. Podía ver tanto de ella en él, recordatorios de la hermana que solía conocer y amar. Visitamos a Kate en la cárcel algunas veces. Siempre fue difícil verla en ese entorno, sabiendo lo que había hecho. Ella expresó remordimiento por sus acciones y por habernos arrastrado a su lío. Nos agradeció por cuidar de Isen y dijo que esperaba que algún día pudiéramos perdonarla. No sé si el perdón es posible aún. El dolor y la traición aún están demasiado frescos, pero estoy tratando de enfocarme en el presente, en darle a Isen el hogar estable y amoroso que merece. Toda esta experiencia me ha enseñado que la vida puede cambiar en un instante. La familia es complicada y, a veces, las personas que más amamos pueden lastimarnos profundamente. Pero también me ha mostrado la fortaleza de los lazos entre mi madre y yo, y la capacidad que tenemos para amar y cuidar a otros, incluso en las circunstancias más difíciles. No sé qué depara el futuro. El juicio de Kate aún está pendiente y no sabemos cuánto tiempo estará en la cárcel. Criar a Isen sin duda traerá nuevos desafíos, pero por ahora estamos tomando las cosas un día a la vez, tratando de crear una nueva normalidad en medio de esta tragedia familiar.